Este episodio del podcast Líderes 2.0 por parte de MBA Consulting Group y un servidor, Valente Arellano Sánchez. Tenía tiempo que no subía un episodio en este podcast, ya que, bueno, tuve la bendición de en el pasado mes de agosto ser padre por segunda vez de una hermosa niña. Tiene 6 meses y pues he decidido enfocarme en ella, tener tiempo para ella. Entonces descuidé un poco este podcast, pero quiero decirles que hoy iniciamos con toda la energía y con nueva información. Quiero compartirles que el día de hoy tenemos como invitada especial a la coach Aide Becerril. Les voy a compartir un poco sobre su trayectoria, quién es, a qué se dedica. Aide Becerril es metacoach certificada por la ISNS, especializada en potenciar la comunicación efectiva como herramienta estratégica para líderes y equipos en entornos corporativos. Cuenta con una formación en programación neurolingüística, neurosemántica e inteligencia emocional, acompañando a líderes a desarrollar claridad, empatía y asertividad en su comunicación, generando ambientes laborales más colaborativos y productivos. A lo largo de su trayectoria, ha diseñado e impartido talleres y sesiones interactivas para pequeñas, medianas y grandes empresas, integrando técnicas de comunicación asertiva, retroalimentación y transformación de patrones limitantes mediante herramientas avanzadas como el lenguaje hipnótico y la neurosemántica. Ella es capacitadora certificada bajo estándares del CEP Conocer, agente capacitador externo por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y es conferencista internacional por la Federación Mexicana de Entrenadores Transformacionales. Además, es coach ejecutivo, facilitadora en educación emocional y bienestar con diplomado en team coaching e hipnosis ericksoniana. Su enfoque combina profundidad técnica con aplicación práctica, ayudando a líderes a transformar su comunicación en una ventaja estratégica. Bienvenida, Aide, a este espacio de Líderes 2.0. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola, Valente. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Repito, a nosotros nos gusta traer a este espacio a personas que se dedican a un cambio, ¿no? Un cambio de equipos de trabajo, un cambio de enfoque empresarial y sobre todo, pues sabemos que pues el cambio es con uno mismo, ¿no? Si queremos cambiar al mundo, necesitamos trabajar nosotros primero. Hoy iniciamos un episodio que se llama ¿Qué habilidades base debe tener un líder? Y antes de abordar el tema, me gustaría preguntarte, Aide, ¿quién eres más allá de tu profesión? ¿Quién soy? Pues mira, Valente, soy mamá dentro de los roles que tengo como mujer, obvio, en primera instancia, este rol que ya me hiciste favor tú de explicar a lo que me dedico, pues sí, la profesión que se puede decir que Ujú. llevo acá. Soy mamá de dos hijas, una de 18, otra de 20 años. Y el rol, esta parte de la pregunta que me haces de quién soy, empieza precisamente con ellas. Y mencionaste algo muy importante, que cuando queremos un cambio tenemos que iniciar por nosotros mismos. Entonces, esta parte de querer ser una mejor mamá me lleva a estudiar todo lo que ya compartiste y a decir, yo quiero ser una mejor persona para esto, transmitirlo a mis hijas, pero me doy cuenta que se puede transmitir a todas las personas, ¿no? Empezando por este cambio con uno mismo. Entonces me considero como así, como una facilitadora de cambios que ayuda tanto a las personas como a las empresas a pasar del estado actual a ese estado deseado, a eso a donde ellos quieren llegar. Entonces soy esa facilitadora que les da la mano, que les da las herramientas para poder lograr el objetivo que ellos quieren. Buenísimo, mencionas algo muy importante que incluso yo llego a compartir, el estado actual a ese estado deseado. Eh, Ujú. es por ello que me gustaría preguntarte, Aide, ¿qué te llevó al desarrollo humano y liderazgo? ¿Qué fue lo que hizo que te metieras en esos temas?
Sí, como te comentaba, ya tiene, ¿qué será? Como unos 10 años, un poquito más, que Sí, estaba yo en el área de ventas, dentro de una empresa que se dedica a la publicidad exterior. Entonces yo dije, como que quiero especializarme un poquito más, sé que esto de las ventas va más allá, obviamente para mejorar mis herramientas, para pues obtener mejores resultados en el trabajo actual donde yo estaba y me meto a estudiar un diplomado que tiene que ver con estrategias de ventas y dentro de ese diplomado había un módulo de programación neurolingüística. Yo ok, dije, esto me gusta, o sea, esta parte como de entender cómo se maneja nuestro cerebro y cómo podemos influenciar positivamente en la gente está bastante interesante. Entonces doy con una certificación de programación neurolingüística, empiezo a ver exactamente todos los patrones, todas las técnicas, todas las herramientas que conlleva este modelo y dije, de aquí soy, ¿no? De aquí soy y aparte empiezo a pues aplicar estas herramientas conmigo, aplicar estas herramientas con mis hijas, como te decía, que dije, esto aparte de las ventas, me va a ujú, servir en el área profesional. Y así fue. Y entonces poco a poquito empiezo yo a meterme en este mundo de la programación neurolingüística, que después descubro que no solamente es como programar tu cerebro, sino también entender los significados de todos esos pensamientos, todos esos programas que están en nuestra mente. Y algún maestro dentro de estos estudios que empecé a hacer me dice, es que tú tienes madera, o sea, como que veo que sirves para esto, entonces yo te invito a que te sigas preparando. Y pues así fue, una cadenita PNL, después neurosemántica, después este instructor, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues darte cuenta de que el trabajo que tú estás haciendo tiene resultados con los demás que te empiezan a ujú. decir, oye, Aide, es que con lo que me dijiste, cambié en este aspecto de mi vida, me está yendo mucho mejor, ya estoy cumpliendo mis objetivos y te empiezan como a agradecer estas participaciones que tú tienes con ellos o las empresas te vuelven a llamar, ¿no? Porque te dicen, oye, ¿sabes que me gustó el trabajo que hiciste con mi equipo de trabajo? Pues vente otra vez. Entonces, pues así fue como inicio en todo este rollo del desarrollo humano. Ok, Aide. Eh, Hablamos de PNL y neurosemántica. Pues muchos no lo saben, la PNL surgió en los años 70, pero últimamente ha estado mucho de moda, ¿no? El tema de PNL, coaching y lo que fue 2010 a 2026, está mucho de tema el coaching, PNL, pero hay algo que quizás no está de moda, pero para mí, para Valente Arellano, tiene mucho influencia, mucho poder, que es la neurosemántica. Entonces, de acuerdo a tu experiencia, Aide, ¿qué, si mezclas el coaching con la PNL o la PNL con la neurosemántica, qué cambios, qué habilidades genera en comparación a otras técnicas que quizás la inteligencia emocional? ¿Qué cambios hay si tú agregas PNL con neurosemántica? Híjole, son cambios bien importantes porque como tú muy bien lo dices, como que hubo un tiempo en donde el coaching se vuelve muy, muy famoso, ¿no? Y ya hay como que coaches de absolutamente todo. Pero ¿cuál es esa diferencia que damos nosotros que tenemos esa expertise en programación neurolingüística y neurosemántica? Es que no trabajamos solo en las acciones, ¿no? Por ejemplo, muchas veces las personas que se acercan a un coach o empresas que se acercan a un coach, es que quiero hacer esto diferente, hacer, es decir, se refieren a la acción. Y por lo regular se les da como el ABC de cómo transformar esa acción. Ok. Pero si tú, y de hecho hay una frase muy famosa, ¿no? Que si quieres hacer cosas, si quieres obtener resultados diferentes, haz cosas diferentes. Yo Ujú, lo que les digo, a diferencia con PNL y neurosemántica, es que si quieres obtener resultados diferentes, piensa diferente. Es decir, yo me ujú, aboco a los pensamientos y a los significados y esto es lo que le da como el valor agregado a este tipo de coaching porque, y tú lo sabes perfectamente bien, que los seres humanos somos un sistema, somos mente, ujú, cuerpo, emoción. Entonces, si los pensamientos que tenemos, yo lo hago la analogía como si nuestra mente fuera un teléfono celular con todas las aplicaciones que hay en el teléfono celular. Muchas veces en el teléfono celular, y hago la invitación a quienes nos acompañan ahorita, nos están escuchando o nos van a escuchar después en la grabación, que vean su teléfono, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones tenemos que realmente no usamos?
que nada más nos están ocupando espacio ahí. Entonces, esto es lo que hace un coach con PNL y neurosemántica. A ver, vamos a revisar esas aplicaciones que ya no estás usando y las vamos a quitar. O esas que tienes ahí que sí te sirven, que sí te ayudan al cumplimiento de tus objetivos, ¿cómo las podemos potencializar? Es decir, vamos a trabajar en tus significados. Porque si tú empiezas a pensar, no tanto de manera positiva, yo siempre lo digo como de manera útil. Si tú empiezas a generar pensamientos útiles, tus emociones van a ser útiles y entonces tus comportamientos te van a llevar a ese cumplimiento de los objetivos. Entonces trabajamos en los pensamientos y esos pensamientos se van convirtiendo en marcos así literal de comportamientos. Es decir, si tú te empiezas a hablar a ti mismo, es que, híjole, pues no voy a poder, esto está súper complicado, la tecnología como que no se me da y todos esos pensamientos empiezan a ser recurrentes, obviamente te lleva a emociones de, pues, frustración, de no tenerte confianza y tus comportamientos por resultado, pues son así. Si tú te sientes... desconfiado, te sientes frustrado, pues no vas a cumplir el objetivo. Que si empiezas a cambiar esos pensamientos, para mí todo, ahora sí que todo lo que he estudiado siempre se reduce en algo, en el pensamiento. Si tu pensamiento es útil, te va a llevar a emociones útiles y obviamente a comportamientos que te lleven al cumplimiento de tus objetivos. Por eso es que es tan importante trabajar en esos pensamientos y sobre todo el significado que tú le das a cada uno de esos pensamientos. El significado que tú le des cambia el mundo. Yo, por ejemplo, también muchas veces les digo un día nublado, ¿no? Un día nublado para ti puede significar, híjole, es que el día está nublado, entonces me empiezo a poner triste porque los días nublados a mí me deprimen. Significado día nublado, depresión. Que significado día nublado, ay, no, pues el día nublado me gusta, ¿no? Eso me invita a irme a tomar un cafecito, a concentrarme Ujú. más en mis objetivos, a sacar el proyecto encima. Entonces, depende del significado que tú le des al contexto, es la acción que te va a llevar a hacer. Entonces, por eso de ahí, de la importancia de que la neurosemántica trabaja en los significados. La PNL te va a decir, ¿sabes qué? Así estás pensando, esta es la manera en que estás pensando. Y Ujú. la neurosemántica te dice, ok, ¿qué significado le das a ese pensamiento? Y si ese significado que tú le estés dando te ayuda a cumplir ese objetivo. Y si no te ayuda, entonces hay que cambiarlo. Wow, esa pequeña distinción, ¿no? Porque muchas veces sí ya detectamos nuestro sistema de creencias, las creencias que pueden ser limitantes, pero este como filtro, este como cuestionamiento que hace la neurosemántica es lo que yo creo genera resultados en excelencia, ¿no? Es lo que yo llego a entender. Y bueno, me gustaría preguntarte que bajo ese contexto de la PNL, el coaching, la neurosemántica, ¿qué habilidades base crees que un líder necesita tener o desarrollar en este 2026? Esa es una pregunta bien interesante porque hay diferentes estilos de liderazgo. Sin embargo, pues por mi formación, lo que yo les digo a los líderes es que eh, uno de los mejores tipos de liderazgo es ser un líder coach. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un Ujú. líder coach vas más allá de, no solamente vas a dar instrucciones, vas a dirigir, sino que vas a entender a tu equipo de trabajo. Y cuando tú entiendes a tu equipo de trabajo, entonces puedes inspirar a tu equipo de trabajo. Y dentro de esas habilidades, pues definitivamente está la escucha, o sea, es imprescindible que un líder sepa escuchar a su equipo de trabajo, a cada uno de sus colaboradores. Es muy importante que tenga esta habilidad de dar retroalimentación, pero también de recibir retroalimentación, de inducir estados. Yo les digo, la inducción de estados va de la mano con cómo motivas a tu equipo, ¿no? Entonces, sumamente importante que un líder tenga la capacidad de poder motivar a su equipo de trabajo, de hacer preguntas. Yo creo que una de las grandes diferencias de un líder coach es que sepa hacer preguntas. Esta parte de retar a tu colaborador y de sacar su mejor potencial, porque este es como el meollo del asunto del líder coach, el saber
cómo sacar la mejor versión de tu colaborador. Ujú, Y esto lo vas a hacer a través de preguntas, ujú. preguntas poderosas, preguntas retadoras. No le vas a decir el cómo va a hacer las cosas, sino tú vas a ayudarlo, a facilitarlo, a que tu colaborador sepa cuáles son los recursos que tiene para poder resolver la situación o cumplir el objetivo, ¿no? Yo les digo, no les digas cómo hacerlo, pregúntale, oye, ¿y tú cómo lo resolverías? Dame tu opinión, cuál sería el proceso que tú llevarías a cabo, etcétera, etcétera. No hay muchísimos tipos de preguntas y de metapreguntas. ¿Por qué metapreguntas? Porque son metapreguntas, preguntas poderosas que te ayudan a sacar información importante, que te ayudan a que tu colaborador saque esos recursos internos que tiene y encuentre sus propias respuestas, porque yo les digo también a los líderes, cuando tu colaborador encuentra sus propias respuestas, se va a comprometer. ¿Por qué? Porque no se lo estás diciendo tú, sino de él mismo está saliendo ese compromiso y esa propuesta. Y una meta pregunta, el meta es eh, una palabra que usamos en este argot del coaching, del meta coaching, que quiere decir ir más allá, ¿no? Es Ujú. decir, no solamente te pregunto para que descubras tus recursos, sino te pregunto para que descubras qué hay aquí en tu mente, ¿no? Cuáles son esos significados y cuando tú te des cuenta de realmente cómo es que lo estás pensando, va a ser mucho más fácil que lo puedas cambiar. Entonces, yo en resumen sería el saber escuchar, el dar retroalimentación, el recibir retroalimentación, el saber hacer preguntas, el saber apoyar a tu equipo de trabajo. Yo creo que esas son las bases que debe tener un líder para poder gestionar adecuadamente a su equipo de trabajo. Excelente. Entonces, quiero comentarles a los que se están conectando en este episodio en vivo. Tenemos a la líder coach y conferencista Aide Becerril, y justamente estábamos hablando sobre las habilidades base que un líder necesita desarrollar en este 2026. Ok, entonces haciendo un resumen, mencionas que un líder coach requiere desarrollar ciertas habilidades, la del apoyo, escucha, hacer preguntas, hacer metapreguntas, justamente como lo mencionabas, el prefijo meta es más allá, ¿no? Entonces, más allá de una simple pregunta, inducción de estados, dar feedback y recibir feedback. Entonces, me gustaría enfocarme sobre una herramienta, una habilidad que es la habilidad de la escucha. ¿Por qué crees que la escucha es una habilidad fundamental en el liderazgo, Aide? ¿Por qué crees que la escucha es una habilidad fundamental en el liderazgo? Si tú no sabes escuchar, y vámonos desde la familia, ¿no? Porque también a mí me gusta comentarles a los líderes o a las mujeres líderes, que es parte de mi target, de mi área de trabajo, pues que somos líderes desde la familia, o sea, desde saber Ujú. escuchar a tu pareja, a tus papás, a tus hijos, al vecino, al vecina, y ya dentro de, obviamente, tu área profesional, a tus colaboradores, porque si tú no sabes escuchar, no vas a saber qué es lo que quiere la otra persona. Y si tú no sabes realmente lo que quiere la otra persona, no vas a poder hacer una negociación, no vas a poder hacer pues ganar, ganar, porque siempre se busca cumplir un objetivo donde ambas partes pues puedan obtener algo positivo. Entonces es Ujú. sumamente escuchar, o sea, ¿cómo vas a ayudar a tu colaborador o cómo vas a ayudar a tu pareja, cómo vas a ayudar a tus hijos si no sabes qué necesita, ¿no? ¿Qué es lo que ¿Qué quiere, qué es lo que necesita? está buscando? Entonces, la única forma de saberlo es escuchando. Y hay un dato importante, que el 70% de la mala comunicación es porque no sabemos escuchar, es porque asumimos, ¿no? Entonces, a veces yo estoy en el trabajo, ¿no? Yo asumo que mi compañero ya entendió la tarea que le delegué y no lo veo después de 2 semanas cuando quizás ese proyecto, esa tarea no fue bien hecha, ¿no? Y eso es Exacto. un mal hábito que nosotros hacemos a la hora de delegar. Entonces, ¿qué consejo o qué herramienta nos puedes dar a través de la escucha para asegurarnos que nuestros compañeros, cuando les vamos a dar alguna tarea, delegar algún proyecto, sea bien recibida esa información, sea entendido ese proyecto?
Ese es un punto bien importante porque sí es cierto, pasa muchas veces, ¿no? Damos alguna indicación a alguno de nuestros colaboradores en este proceso de delegar y decimos, Valente, por favor, mañana me entregas el reporte de ventas mensual y le das como los parámetros, ¿no? Y ya, y Ujú. Valente me dice, ok, sí, ¿no? Pero realmente yo no confirmé si la información que yo le transmití fue realmente escuchada. Entonces, aquí es donde podemos usar estas preguntas que te mencionaba como habilidad de un líder coach. En este caso es, ¿me puedes dar un ejemplo de lo que te acabo de explicar? Entonces, al darnos el ejemplo, nosotros sabemos si realmente, en este caso, nuestras instrucciones fueron entendidas de manera adecuada. O cuando nos están comentando algo, ok, entonces lo que entiendo es que y tú le repites las mismas palabras, ¿no? Hay dos maneras de hacerlo que lo vamos a ver el día de mañana, que puede ser el parafraseo o el retrofraseo. El parafraseo es Buenísimo. cuando tú con tus propias palabras le repites lo que tú entendiste que la otra persona te dijo. Y terminas con la frase de es correcto, es así, o sea, le repites con tus propias palabras lo que entendiste y terminas con esta pregunta. Y ya la otra persona te dirá, sí, sí es cierto, o no, sabes que te faltó tal cosa o no lo quise decir de esa manera, o el retrofraseo que es mucho más efectivo, que hay que Ujú. practicarlo, sí, de hecho yo creo que la habilidad de la escucha es una de las habilidades que más se tienen que practicar, decirlo exactamente con las mismas palabras que la otra persona. ¿Por qué? Porque estamos generando como estas neuronas espejo de decir, me está escuchando, o sea, justo lo que yo le dije, me lo Perfecto. está repitiendo. Y si tú se lo estás repitiendo con las mismas palabras, la otra persona se siente escuchada y va a decir, oh, sí, sí era así, ¿no? Entonces son como pequeños tips para nosotros asegurarnos, uno, de que escuchamos correctamente y dos, de que las instrucciones que dimos fueron escuchadas de manera correcta por la otra persona. Excelente, excelente. Sí, el seguimiento de conversación, las habilidades que mencionas del parafraseo, retrofraseo, son ciertas microhabilidades que necesitamos, y digo necesitamos, me atrevo a hacer una generalización, a desarrollar quienes somos líderes, tenemos a cargo un equipo o simplemente somos padres de familia. Hacer esas microhabilidades nos ayuda a eliminar ambigüedades, a eliminar suposiciones. eh, en la PNL tenemos una presuposición que dice el mapa no es el territorio, ¿no? El mapa viene siendo nuestras creencias, significados, paradigmas, todo lo que hay en nuestra mente y el territorio es la realidad en sí. Y muchas veces confundimos nuestro mundo, nuestro mapa con la realidad y eso hace que generemos distorsiones, generalizaciones, problemas, como diría el doctor Miguel Ruiz, mitotes. Entonces, al hacer esas microhabilidades de preguntas, parafraseos, retrofraseos, hace que nos demos claro del panorama y evitemos las suposiciones. Me Exacto. gustaría, me gustaría, Aide, preguntarte, yo creo que no es lo mismo, pero ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la diferencia entre escuchar versus oír? ¿Cuál será la diferencia? Definitivamente no es lo mismo. Oír es mm, elemento biológico, es decir, yo escucho así como huelo, veo, oigo, Ujú, ¿no? Es un sentido, el oír. Y el escuchar ya requiere una estructura incluso psicológica. ¿Por qué? Porque cuando yo te escucho, me estoy poniendo en un estado emocional. Por estado emocional me refiero a entro en una emoción que a mí me ayuda a escuchar. Es ujú, decir, cuando yo estoy interesado en escuchar, tal vez me pongo en una emoción de curiosidad, en una emoción de enfoque, por no llamarlo ahorita estado emocional, porque sería como que ya irnos con otro tema, pero conlleva incluso la presencia total de la persona con la otra. A mí cuando doy este tema me dicen, oye, es que yo puedo estar escribiendo en mi computadora, contestando mis correos, trabajando y estar escuchando a mi colaborador cuando me está diciendo algo. Le digo, no, esta parte del multitasking que tenemos como mito no es real. O sea, sí podemos hacer varias cosas a la vez, ¿ok?
pero cuando estamos escuchando a alguien, no debemos hacer Ujú. varias cosas a la vez. Esta es la gran diferencia entre oír y escuchar. Si yo estoy trabajando y alguien me está comentando algo, lo estoy oyendo. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad física de poder escuchar, ¿no? No tengo la discapacidad de sordera, etcétera. Entonces, si yo biológicamente, físicamente estoy bien, voy a oír a la persona, pero no la voy a escuchar. Escucharles, dejar de estar haciendo lo que estoy haciendo y voltearlo a ver a los ojos. ¿Por qué? Porque si yo no solamente escuchamos con los oídos, ahí va, es decir, con los oídos oímos, ¿no? Haciendo esta Sí, sí, diferencia que sí. tú preguntas, con los oídos oímos, pero cuando escuchamos tenemos que poner el sentido del oído y el sentido de la vista, porque también con Ok. los ojos escuchamos, porque bien, vemos a la persona, vemos los gestos que hace, cómo mueve las manos, incluso lo que nos puede transmitir a través del contacto visual también. Entonces es bien importante que cuando nosotros hagamos esta diferencia, ¿no? Yo oigo porque tengo esa capacidad física biológica de oír, pero cuando Ujú. quiero escuchar es que realmente me volco a la otra persona. ¿Por qué? Porque quiero entender lo que me está diciendo y entonces poder apoyar a esa persona. Y solamente lo vamos a hacer viéndolo, oyéndolo, calibrándolo esa estabilidad de ver todos sus movimientos y de saber incluso cómo se puede sentir, ¿no? Si vuelvo a este ejemplo de estoy trabajando en la computadora y alguien me está diciendo algo y no lo volteo a ver, no sé si realmente está enfocado en el trabajo que quiere hacer, este, cuál es su estado de ánimo, no sé si te ha pasado que te dicen, oye, ¿y cómo estás? ¿No? O tú preguntas cómo estás y la persona te dice bien. Pues Ujú. obviamente no está bien, pero si tú oíste el bien, dices, ah, pues está bien. Pero si lo escuchaste, te das cuenta que no está bien. ¿Por qué? Porque tiene la mirada hacia abajo, porque el tono de voz es como muy bajito, su fisiología nos dice que a lo mejor está triste, está enojado, no lo sé, pero ahí radica la diferencia entre el solo oír y el realmente escuchar. Y cuando tú quieres escuchar es porque realmente estás interesado en la otra persona porque tienen un objetivo en común, ¿no? Hablando dentro de una empresa, tienen algo que entregar en común, tienen un objetivo que cumplir en común, entonces tú tienes que escuchar a tus colaboradores. Ok. Escuchar versus oír. Muy interesante, como dijiste, escuchar no solamente con el oído, sino también con la vista. Y justamente eso da hincapié al experimento Meravia, ¿no? De lo que dice del lenguaje verbal y no verbal, que el 75% de nuestro lenguaje es no verbal, ¿no? Es tonal, es expresiones faciales, microfaciales, posiciones, gestos, y solamente Sí. el 25-20% es verbal, ¿no? Entonces, aquí hacemos hincapié con lo que mencionas de escuchar con los oídos y con la vista, Ujú. esa calibración. Y acá quiero hacer una pequeña pausa para todos los que nos están escuchando en el podcast en vivo y están participando en el Zoom. Si tienen algunas preguntas respecto a este tema de qué habilidades base necesita desarrollar un líder en el 2026, con mucho gusto las pueden hacer y vamos a mencionarlas para que Aide nos haga el privilegio de contestarlas de acuerdo a su experiencia. Ok, entonces hablando sobre el tema del no escuchar, el tema de escuchar versus oír, eh, me gustaría preguntarte, ¿qué ocurre cuando un líder no escucha y esto cómo afecta en el clima laboral? Sí, imagínate, súper importante, ¿no? Hay a lo mejor una junta de trabajo donde se va a llegar a algún acuerdo, se va a llegar a algún cumplimiento de objetivo y tus colaboradores te están dando algunas lluvias de ideas, te están comentando lo que está sucediendo y tú no escuchas, solo oyes. Pues entonces realmente no vas a saber cómo se siente tu equipo de trabajo, que realmente qué es lo que está pasando. Entonces es sumamente importante que el líder escuche, que calibre, como yo te decía, que no solamente oiga con el oído, sino que escuche de todas las maneras. O sea,
es base, ¿no? Es base que el líder tenga que escuchar a su equipo de trabajo por esto que te comento. Ok. ¿Y tú consideras que hay niveles de escucha? Hay ciertos Sí, niveles de escucha. sí existen estos niveles de escucha. Podríamos ir desde una escucha eh, empática, desde una escucha activa, hasta esta escucha multidimensional que yo le podría llamar, y te digo, mañana vamos a platicar un poquito sobre eso, porque por ejemplo, cuando tú es que ¿cómo le podríamos decir? Porque más que tipos de escucha, a mí me gustaría decirlo como estos pasos que tú tienes que llevar para Ujú, escuchar al final de manera activa, que es lo que queremos buscar, ¿no? Porque una escucha activa, pues conlleva una escucha empática, es decir, yo me pongo en tu lugar, trato de entender cuáles son esos pensamientos, cuáles son esos sentimientos que tú estás, desarrollando en el momento, que estás sintiendo en el momento, para poderte comprender mejor. Una escucha activa también es esta parte de que calibro como tus gestos, calibro tus emociones, trato de comprender esos pensamientos y esas emociones. Dice Michael Hall, creador de la neurosemática, uno de los creadores de la neurosemática, que incluso escuchar de manera activa es escuchar con el corazón. ¿Por qué? Porque me volco totalmente a esa persona, estoy totalmente interesada en esa persona, dejo de hacer cualquier otra cosa para escuchar a esa persona o a mi equipo de trabajo. ok. Entonces voy desde oír, estoy escuchándolo o estoy oyendo los sonidos. Puede haber esta parte de finjo que te estoy escuchando porque tal vez te asiento con la cabeza, te sonrío, pero la realidad es que estoy pues solamente filtrando, como tú decías, lo que yo sé por mis mapas, por mis creencias, por las experiencias que he vivido. Entonces filtro solamente lo que a mí me interesa. Entonces vamos desde el oír al escucharte, pero solamente filtrar lo que a mí me interesa. El tratar de leer la mente, por ejemplo, vamos ahí como Ujú, que avanzando en este nivel de escucha, yo digo, como que sé ya lo que me vas a responder. Entonces, como yo ya sé lo que me vas a responder, pues de una vez te doy la indicación. La realidad es que nadie leemos mentes, entonces sí exacto. es necesario corroborar que lo que estemos escuchando sea correcto. Entonces vamos así, desde oír, después de escuchar, pero escuchar de una manera como muy por encimita, pero ya cuando yo me empiezo a interesar en la persona, lo miro a los ojos, hay este contacto visual, empiezo a hacer preguntas, retrofraseo, parafraseo, entonces voy subiendo mi nivel de escucha hasta hacer una escucha empática, hasta escuchar de manera activa. Y yo creo que este término de escucha activa es porque incluso conlleva actividad emocional, cerebral, Ujú, es una hay energía, se mueve energía en todo nuestro cuerpo cuando realmente estamos escuchando a alguien. Entonces ya pasamos de ese solo oír a una escucha activa. Y cuando estamos escuchando activamente, entonces quiere decir que somos empáticos, que estamos escuchando con nuestras emociones, incluso esta escucha con el corazón. Y entonces la escucha va a ser realmente completa y voy a poder entender a la otra persona. ok, ok, Aide, interesante. ¿Y tú consideras que los prejuicios, las creencias, los paradigmas limitan la escucha activa? ¿Tú consideras eso? Sí, totalmente. No sé si les ha llegado a pasar que, por ejemplo, nos están platicando algo y luego, por nuestras experiencias, por nuestras creencias, decimos, es que a mí también me pasó, ¿no? Y ya le Ujú, empiezas a platicar tú sobre tus experiencias y a ver, no, espérate, estabas escuchando. Tú no le tienes que decir que a ti también te pasó. O ya le quieres dar un consejo, ¿no? Ese es algo como en esas trampas que caemos las personas que estamos practicando la habilidad de escucha, de que te están comentando alguna situación y tú lo primero que haces es quererlo aconsejar, es quererle decir qué es lo que tiene que hacer.
Primero tienes que esperarte a que te termine de platicar la situación. Digo, no, obviamente no va a ser en todo. Cuando nos echemos ahí un cafecito con nuestro amigo, con nuestra amiga, y no vamos a estar así como que en esta presencia 100% de escucha activa, se vale aconsejar. Es más, si te piden el consejo, pues se los das, ¿no? Por ahí también hay una frase de que es consejo no pedido, consejo no dado. Pero voy a esto, Ok. que pues, estas trampas de cuando tú como líder estás practicando esta habilidad de escucha, sí te tiene que caer el 20 de que tienes que escuchar una sin juicios, ¿no? Sin juicios, te están comentando algo, ay, otra vez, ¿no? Ya en tu cabeza, ay, otra vez, es que es súper impuntual, es bien irresponsable, ¿cómo es posible? Otra vez va a hacer lo mismo. No se lo dices, pero ya lo estás pensando y cuando lo estás pensando dejas de escuchar. O cuando te digo, caemos en esta parte de querer aconsejar o cuando solo escuchamos lo que queremos escuchar, tiene que ver precisamente con estas creencias, con estos juicios que tú mencionabas. Entonces, sí, sí, son como, yo le llamaría como trampas de escucha. Trampas de escucha. Ok. Ujú. ¿Y qué prácticas me recomiendas si yo no sé escuchar activamente y quiero desarrollarla, la escucha? ¿Qué prácticas me recomiendas para ir desarrollando la escucha? Yo creo que como paso número uno, el contacto visual. O sea, si queremos practicar esta habilidad de que no solamente escuchamos con el oído, sino también con la vista, debe ser contacto visual. O sea, paso uno, quítate el teléfono. Si estás en el teléfono, deja el teléfono, deja la computadora, lo que estés haciendo, porque solamente vas a escuchar a esa persona. Ese sería uno de los tips. Ok, Otro tip podría ser el parafraseo, ¿no? El tratar de decir con tus propias palabras qué es lo que estás entendiendo de la otra persona y terminar con esta pregunta de ¿es correcto? ¿Es así? ¿Entendí bien? ¿Me puedes dar un ejemplo? El retrofraseo, decirlo con tus propias palabras, que como te decía es una habilidad mucho más, pues de mejor nivel, ¿no? El saber retrofrasear sí ok, conlleva una memoria mucho más específica, porque sí tienes que repetirlo con las mismas palabras. El hacer resúmenes. Yo estoy practicando la escucha activa, tú me estás diciendo algo, a ver, dame un segundo. Entonces lo que me estás diciendo es esto y esto y esto y esto. ¿Es así? Sí, y la persona también se va a sentir escuchada en esta parte. Entonces es muy importante hacer como micro resúmenes, este seguimiento de la conversación. Y para finalizar, entonces yo lo que escuché es esto, es correcto y ya la persona te dirá que si lo que está escuchando está bien. Entonces yo creo que son como estas microhabilidades del contacto visual, el hacer rapport, esta parte de ir como no copiando los movimientos de la otra persona, pero sí tratar de eh, a lo mejor si tú cruzaste la pierna, yo a los 2 segundos cruzar la pierna, si de alguna manera pusiste tu mano aquí, yo a los 2 segundos poner mi mano aquí. ¿Por qué? Porque eso genera neuronas espejo y si tú haces un correcto rapport, vas a generar confianza en la otra persona. Y si la otra persona genera confianza, va a ser muchísimo más fácil que te empiece a comunicar las ideas que tú quieres escuchar. Entonces, eso sumamente importante como otra habilidad, el rapport. Y pues yo creo que esos serían como los tips más importantes cuando tú empieces a querer practicar esa habilidad de escucha. ok. Entonces, esos serían los tips más importantes para Sí. ir desarrollando la escucha activa. Aide, creo que más que una entrevista, eso ya es una clase, ¿no? Con la manera Ya tan dimos una exponencial, microclase. exacto, tan exponencial, asertiva de cómo lo estás llevando, hasta incluso me quedo callado para analizar todo lo que me estás compartiendo y ver cómo también lo puedo incorporar. Eh, Aquí nos hacen una pregunta, nos dicen saludos, excelentes aportaciones que nos brinda la ponente. Tengo una duda, ¿qué pregunta hacer o cómo dar una retroalimentación a alguien que comúnmente se excusa en no hacer una actividad con la frase se me olvidó, pero eso ya es continuo y no quiero actuar de manera autoritaria? Ok, fíjate que esa está bien interesante la pregunta, porque dentro de este proceso de dar retroalimentación, tú puedes seguir como
5 pasos muy específicos, ¿no? Me he dado cuenta que de forma continua me estás diciendo la frase de se me olvidó. ¿No? Esto me hace sentir un poco frustrado, frustrada o dependiendo la emoción que tú estés sintiendo, porque me gustaría que esta frase tú la omitieras y pudieras entregar de manera correcta lo que tú le estás pidiendo. ¿Para qué? Y darle el objetivo de para qué quieres que esto suceda, porque cuando tú Wow. le dices por qué es importante que quieres que omita esta frase o quieres que omita este comportamiento, porque esta frase lo lleva a un comportamiento, ¿no? Pues de no ser disciplinado, disciplinada, de no ser estructurado, de no cumplir con las cosas, es decir, ahí estamos llevando un poquito este valor de responsabilidad, pero el tip sería esta manera, ¿no? Decirle qué estás notando de manera puntual. Vamos a quitarle como la etiqueta de es que eres muy irresponsable o eres súper impuntual, ¿no? Sino que estás notando, estoy notando que de manera constante está sucediendo esto, incluso utilizas esta frase. Esto me hace sentir de esta manera. Es muy válido. ¿Por qué? Porque la otra persona hacemos que empiece a generar empatía con nosotros porque va a tratar de ponerse en nuestros zapatos, ¿no? ¿Por qué me dice que está frustrada? ¿Por qué me dice que está enojada? A mí me gustaría que las cosas fueran así, así, así. ¿Para qué? Cuando tú le das el motivo de para qué quieres que cambie esa situación, le cae el 20 automáticamente decir, ok, hay un objetivo de por qué me está diciendo esto. Y te aseguro que su accionar, que su comportamiento va a cambiar. Excelente, excelente idea. Bueno, aquí está la respuesta a esta petición. Ese es el beneficio, ¿no? De que tengamos este episodio en vivo, porque podemos leer las preguntas, darles respuesta, y lo mejor de todo es que lo vamos a escuchar en las plataformas Spotify y Apple Podcast. Nos dicen muchas gracias, siempre nos permiten ampliar nuestro conocimiento. Excelente. No, gracias a ustedes. Y bueno, ya para cerrar esta entrevista de este episodio número 6. Mañana tenemos una invitación justamente con la comunidad de Líderes 2.0. Tenemos eh, la participación de Aide Becerril en la masterclass Escucha como habilidad base de un líder. Mañana 27 de febrero a las 7 p.m. hora de la del centro de México. Cuéntanos, Aide, ¿para qué sirve esta masterclass? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué van a aprender? ¿Para quién es este entrenamiento? Mañana vamos a tener una masterclass que tiene que ver con esta habilidad que yo creo que es la fundamental de todas las habilidades de líder coach o de liderazgo donde tú lo quieras aplicar, ¿no? En tu familia, con tus hijos, etcétera. Es muy importante saber escuchar para que haya una comunicación asertiva. ¿Y para qué queremos una comunicación asertiva? Pues para cumplir los objetivos tanto personales como profesionales. Entonces, mañana, ¿qué vamos a aprender? Esta habilidad básica de cómo saber escuchar. Incluso va a haber ahí un mini test chiquitito para saber cómo andamos en esta habilidad de escucha. Vamos a ver, pues, qué creencias debemos de tener, qué microhabilidades tenemos que desarrollar. Quiero que se vayan como con los elementos más importantes de cómo desarrollar la habilidad de escucha para que ustedes la puedan empezar a practicar desde familia hasta en el ámbito profesional. Excelente, Aide. Y bueno, vamos a cerrar este episodio. Me gustaría preguntarte una última pregunta de todas las que te hice, porque a mí me gusta, aparte de conversar, hacer preguntas, porque considero que la calidad de preguntas genera respuestas de mayor nivel. ¿Qué mensaje, qué mensaje le darías a los líderes que no escuchan? A esos líderes que tienen a cargo corporaciones, equipos grandes, que quizás por el tiempo que tienen, quizás sea su excusa, no escuchan realmente. ¿Qué consejo les darías o qué mensaje les puedes dar a estos líderes? Me encanta esa pregunta, fíjate, no lo había pensado como esta parte del mensaje a los líderes que no escuchan. Pues el mensaje
el consejo, no sé cómo decirlo, el tip tal vez, para los líderes que no escuchan es que el resultado de los objetivos en una empresa depende del líder. 100%. O sea, la gente que rota, la gente que se va, depende de cómo es el trato que tiene con el líder, de qué tanto el líder sabe inspirar a su equipo de trabajo. Entonces, tú no puedes inspirar a tu equipo de trabajo si no lo sabes escuchar. Uno de los principales elementos que debe tener un líder para ser realmente un líder y que su equipo de trabajo lo siga y se cumplan los objetivos, se lleguen a los resultados, es que el líder conozca a su equipo de trabajo. Ya me ha tocado sacar como la estrategia de los líderes que, que obtienen resultados muy importantes y uno de los principales elementos que tienen estos líderes es que conocen a su equipo de trabajo. Ok, Pero para conocer al equipo de trabajo, pues tenemos que saber escucharlos. Entonces, líderes, aprendan a conocer a su equipo de trabajo, interésense en conocer a su equipo de trabajo, pero para ello debemos de estar abiertos a querer hacerlo y para estar abiertos a querer hacerlo debemos saber escuchar. debemos saber escuchar. Ok. Aide, para las personas que quieren seguirte en redes sociales, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? Claro que sí, en Instagram estoy como MetaCoach, ahí debe ser Reel, y en Facebook me encuentran de la misma manera. MetaCoach, ahí debe ser Reel, Instagram y Facebook. Buenísimo, Aide. Muchas gracias por estar aquí en este espacio compartido de Líderes 2.0. La idea es traer cada 15 días, cada mes a expertos en el tema de desarrollo humano y transformacional. Y hoy, pues arrancamos, ¿no? Después de 6 meses que no subía contenido por temas de ser papá por segunda vez y por algunos temas que he tenido, pues qué oportunidad de reanudar este podcast con este episodio con una gran maestra que es Aide Becerril. Muchas Y quiero gracias. finalizar, Muchas gracias, felicidades también. gracias Aide. Quiero finalizar, ya me estarás dando consejos, ¿no? Veo que tienes dos niñas. Sí, Como, bueno, mi hija tiene apenas 6 meses, cuando tenga, no sé, 15, 18 años, te voy a pedir consejos, ¿no? De cómo guiarla. Muy súper, bien. a la orden. Ok. Hoy entendimos algo fundamental. El liderazgo no comienza cuando hablamos, comienza cuando realmente escuchamos. Ujú. Las estrategias pueden cambiar, las herramientas evolucionan, pero hay una habilidad base que vimos el día de hoy que sostiene equipos y es la escucha. Entonces, si quieren liderar en este 2026, los invitamos a que empiecen a desarrollar esa escucha activa. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio en vivo de Líderes 2.0. Y si esto te aportó valor, te hago la invitación que le des like y puedas compartir. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, que tengan excelente día.